Muy buenos días. Pues sí, damos la bienvenida a Javier Doval, coordinador general de las plataformas sociales salesianas Pinardi. Pinardi, que nace desde la experiencia de más de 25 años en el ámbito social, en las plataformas sociales, como digo, de la Comunidad de Madrid, aunque después se extenderían a otras comunidades autónomas, configurándose como entidad de apoyo y dinamización de todas las iniciativas y proyectos que se desarrollan en atención a colectivos en riesgo social. Destaco en su misión, en su acción social, el componente educativo, el empeño común de la promoción social y personal de los colectivos vulnerables, y es de máximo interés desde cualquier punto de vista, el trabajo que se realiza con infancia y con jóvenes. Quiero también poner acento especial en su empeño en el objetivo prioritario del empleo y su tarea constante en el binomio de la formación-empleo para lograr la inserción laboral. En una reunión reciente por Zoom, el señor Doval decía una frase que a mí me parece muy identificativa del problema que teníamos encima de la mesa, y es: hemos vivido un tsunami y ahora las aguas todavía se están retirando. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos creído imprescindible contemplar la situación desde su mirada, desde la mirada de Pinardi. Ello nos va a aportar experiencia. El diagnóstico que hacen ustedes desde el trabajo diario con colectivos muy vulnerables, el impacto del COVID y la parada del estado de alarma en esta población, las medidas de apoyo que van a poner en marcha. Su idea de intervención social, que siempre hablamos de ella en los servicios sociales, la idea de itinerarios individualizados y personalizados de trabajo, yo creo que Pinardi es un verdadero ejemplo de esos itinerarios, esa red que trabaja con las personas y que sacan a las personas de situaciones muy complicadas, con los colectivos además tan difíciles con los que ustedes trabajan. Le pedimos disculpas por el retraso, ya lo he hecho de una manera mucho más correcta al presidente, pero no quería tampoco dejar de decirlo, porque hoy es un viernes, es un día más complicado y le agradecemos especialmente que esté aquí. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. ¿Algún grupo quiere hacer uso de este turno? No es el caso. Señor Doval, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Carnero, señor presidente. En primer lugar, agradecerles y felicitarles por el trabajo de esta comisión. Yo les reconozco que soy asiduo, soy fan de esta comisión. A lo largo de esta semana pues he tenido la oportunidad, no todas evidentemente, pero sí bastantes. Y bueno, pues agradecerles el fondo y la profundidad de los temas, de sus reflexiones, de sus análisis y sobre todo por el estilo. Yo creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Es la demostración de que, como dirían los seguidores de Estudiantes, entre otros, sí se puede, ¿no? Así que muchas gracias. La mirada que les traemos hoy, en este viernes 17, es una mirada desde y hacia la infancia y la juventud. Es una mirada, gracias en este caso concreto al Partido Popular, gracias señora Navarro por la oportunidad de poder compartir con los diputados y diputadas de la Asamblea. Es esa mirada desde la infancia y desde la juventud más vulnerable, ¿no? Les agradecemos la invitación para participar en esta comisión. Siempre es un honor y evidentemente es una responsabilidad, más si cabe en un momento tan especial. Permítame en primer lugar que hagamos llegar un abrazo muy fuerte para todas las familias, las nuestras, las directas evidentemente, pero también aquellas que lo están pasando un poquito mal, ¿vale? Nuestra comparecencia la hemos dividido en cuatro grandes bloques. Cuatro grandes bloques que reflejan nuestro compromiso con la infancia y con la juventud. Habrá una breve presentación de Pinardi para que encuadren nuestro trabajo, un acercamiento a la realidad basado en la experiencia de estos meses, la respuesta que hemos dado, una más de las muchas que se han dado por parte de las entidades sociales, y finalmente los ejes estratégicos y las propuestas que consideramos necesarias para afrontar los retos que desde ya mismo todos unidos deberemos abordar. ¿Qué es Pinardi? Pinardi es la entidad que forma parte de la Fundación Bosco Social, es el rostro social de los salesianos en Madrid. Es la respuesta hoy en día a un trabajo que comenzó
hace casi 200 años, Juan Melchor Bosco, más conocido como San Juan Bosco, en el año 1841 en Turín, en un contexto social tremendamente crítico, donde las cárceles estaban abarrotadas de jóvenes y donde la explotación infantil laboral era lo habitual. Como entonces, los salesianos, a través de Pinardi, comenzamos hace más de 25 años en el barrio de Pamendito, en el distrito de Carabanchel, en la calle Carcastillo. Desde ya mismo están ustedes invitados a conocer in situ nuestros proyectos y sobre todo invitadas a conocer a las familias con las que trabajamos. Pues como les decía, en el barrio de Pamendito, en Carabanchel, en Alcaraz, en Fuenlabrada, un trabajo específico comprometido con la infancia y la juventud. Poco después nacieron nuestros centros de Parla, Puerta del Sol, Tetuán, Atocha y Paseo de Extremadura, todos ellos en zonas pues, con altos niveles de vulnerabilidad. Son un total de 8 centros desde los que desarrollamos nuestro trabajo, más de 250 profesionales y atendemos a cerca de 10.000 personas cada año. Desde Pinardi trabajamos con la certeza de que es necesario acompañar sueños, pero acompañar sueños para transformar realidades, apostando por un trabajo preventivo a medio plazo y basado en unos valores que nos definen, unos valores que sustentan nuestro trabajo. La participación y el protagonismo, el espíritu de familia, la acogida abierta e incondicional a todas las nacionalidades, culturas y religiones, donde la persona y las familias sean el centro de nuestro trabajo y entendiendo que cada persona es diferente y que debemos personalizar nuestra acción educativa. Y lo hacemos en 3 grandes ejes de intervención, como ha dicho la señora Navarro. El trabajo con la infancia, los jóvenes y sus familias, con un carácter preventivo, con proyectos de apoyo escolar, con programas de atención familiar, de cumplimiento de medidas judiciales, de apoyo psicológico y de formación reglada, entre otros. El empleo y la formación para lograr la inserción laboral, desarrollando un modelo propio de empleabilidad, primera experiencia profesional, la intermediación laboral con empresas o el modelo de retorno educativo, segunda oportunidad educativa, para la obtención de la certificación de la educación secundaria obligatoria. Y un tercer eje que tiene que ver con la inclusión social y la sensibilización a través de programas de acogida de jóvenes refugiados, el desarrollo comunitario o de cobertura de necesidades básicas. Todo ello marcado en los diferentes ODS, el de fin de pobreza, educación de calidad, el de trabajo decente, el de reducción de desigualdades y el de alianzas. Una vez presentado a Pinardi, les compartimos nuestra mirada sobre la realidad. Y les adelanto que somos unos auténticos privilegiados por poder compartir la realidad, ¿vale? Evidentemente es una realidad compleja, dura, pero somos auténticos privilegiados. Somos conscientes, todos los que estábamos aquí, de que estamos viviendo momentos muy duros, trágicos por la vida de vidas humanas, que nos afecta a todos. Es un contexto que no entiende de barreras, de ideas, donde está en juego lo más preciado que tenemos, nuestra salud, nuestra vida. A lo largo de estos días y en esta comisión hemos conocido informes y datos que nos muestran objetivamente las consecuencias tan graves de esta crisis, con un riesgo real de un aumento no asumible de las situaciones de desigualdad y de exclusión social. De forma concreta, hemos detectado un nuevo perfil de personas que necesitan ayuda, los nuevos vulnerables, que hasta hace unos meses no eran considerados así y, por tanto, estaban alejados de los recursos de apoyo. Detrás de esta situación novedosa y multifactorial está la pérdida del empleo, con todo lo que ello conlleva. Se estima, el otro día recuerdo una pregunta explícita del señor presidente, al señor Domenech, sobre las cifras específicas de la Comunidad de Madrid. Pues hace 2 días, ¿no? El martes, el Centro de Estudios de la UVA publicaba las cifras y hablaba de una caída del PIB significativa. Se estima que a finales de año el desempleo alcanza el 20% de la población. La serie histórica, los datos, nos han demostrado que el paro juvenil ha sido el doble que la tasa ordinaria. Esta cifra para los colectivos más vulnerables será con bastante probabilidad superior al 40%. Es decir, nos volvemos a enfrentar a los peores escenarios de la anterior crisis económica, con todas las particularidades de esta nueva crisis. Todo ello como consecuencia, entre otros factores, de las altas tasas de abandono escolar temprano, todavía por encima del 17% para el conjunto del Estado, con el consiguiente coste económico y social, y en definitiva de proyectos de vida que se ven truncados. Respecto a la infancia, no debemos olvidarnos del contexto del que veníamos antes de la pandemia. El alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil nos decía, en comparación con nuestros socios europeos, que España tiene una de las tasas de riesgo de pobreza infantil más persistentes, una de cada 5, ¿no? Y evidentemente una desigualdad que con esta pandemia se va a incrementar. El mismo comisionado, en su informe del marzo del 2020,
anticipándose a esta situación que estamos viviendo, nos hablaba de la pobreza infantil y la brecha digital, ¿no? Con esa triple desigualdad de acceso a Internet, del acceso al equipamiento y del uso de las nuevas tecnologías. Detectamos en la infancia y la adolescencia un aspecto tremendamente crítico, que es la brecha de actividad. Es la falta de posibilidades para que la infancia y juventud más vulnerable pueda tener un ocio normalizado, ¿vale? Y eso tiene unas serias implicaciones en su desarrollo personal, emocional y social. Un capítulo más importante, y esto lo han constatado a lo largo de muchas de las intervenciones, es la fragilidad en la salud emocional y psicológica fundamental para la infancia y la juventud. Nosotros mismos, estoy absolutamente seguro que todos los que estamos aquí, se nos ha escapado más de un día y 2 y de 3 lágrimas ante las situaciones que estábamos viviendo, ¿no? Bueno, hemos detectado un aumento exponencial de los casos atendidos con el consiguiente sufrimiento que hay detrás, ¿no? En este contexto, gran parte del trabajo de todos los profesionales de PNARDI han ido dirigidos a acompañar a las familias en este ámbito, literalmente acompañar. Específicamente en las familias hemos detectado su impotencia por la pérdida de trabajo, de las dificultades para mantener la vivienda, las necesidades básicas no cubiertas, de la pobreza energética y de las situaciones de violencia intrafamiliar. Las familias son, sin lugar a dudas, sea el modelo que sea, un eje fundamental que hay que reforzar y que necesitan respuestas muy urgentes. Gracias al trabajo, este es el privilegio del que les comentaba antes, detectamos la necesidad de analizar y revisar los procedimientos administrativos cada vez más complejos y que pensamos que en algún momento se convierten en excluyentes en sí mismos. Como pueden apreciar, señorías, nos encontramos ante un contexto volátil, con pocas certidumbres, complejo y muy ambiguo, con un alto nivel de fragilidad y con un impacto a corto, pero también a medio y a largo plazo. Y esto es absolutamente fundamental, que nuestra mirada no vaya dirigida exclusivamente al corto. ¿Qué hemos hecho en PNARDI? Este tercer bloque. Desde ese privilegio que les comentábamos, el vínculo con los jóvenes, con la infancia, con las familias, nos ha permitido conocer, reevaluar, rediseñar y planificar todas nuestras actuaciones ante este contexto de crisis, dando respuestas integrales basado en el diagnóstico que anteriormente les comentábamos y que son el resultado del compromiso de todas las personas que trabajamos en PNARDI y en todas las entidades sociales. En concreto, en los proyectos para infancia y adolescencia se han cedido dispositivos informáticos, cerca de 200, para poder atender esa brecha digital. Para la brecha de actividad hemos creado patios virtuales que nos han permitido ese acompañamiento tan importante en estos momentos y que antes comentábamos, a través de las redes sociales o simplemente con un mero espacio para que las familias se encuentren y redescubran a sus hijos desde una mirada de ocio, desde una mirada diferente. Para prevenir el abandono temprano, uno de los grandes tsunamis que nos espera probablemente en el medio plazo, para prevenir el abandono temprano hemos reforzado la intermediación educativa, la coordinación con los centros escolares, garantizando la conexión entre los menores y sus centros de referencia y sus profesores, ¿no? Para la fragilidad emocional hemos reforzado la atención psicológica y el cuidado emocional, con un 35% de nuevas atenciones respecto a antes de la pandemia. Y curiosamente, con un mantenimiento de las atenciones iniciadas antes de esta pequeña locura o gran locura, superiores al 98%, lo cual en sí mismo es significativo. Para cubrir las necesidades básicas de las familias hemos reforzado nuestro fondo de emergencia, duplicando el presupuesto que teníamos disponible en un 100% y asegurándonos que el 100% de las familias a las que podíamos ayudar con este fondo tuvieran el seguimiento educativo, el seguimiento social adecuado para que no se convirtiese simplemente en una ayuda aislada. Pero también en los proyectos de empleo, donde hemos reforzado la intermediación laboral, dando una respuesta ágil a las ofertas que nos llegaban por parte de las empresas y ofreciéndoselo a los candidatos con las máximas medidas de seguridad para que ellos tomasen la decisión que consideraban más adecuada. Esto se ha traducido en un aumento del 143% en las inserciones respecto a la media de inserciones habituales. De forma concreta, se han gestionado en coordinación con diferentes empresas vacantes en hoteles medicalizados, en los pabellones de IFEMA, en el sector alimentario y en el sector logística, ¿no? Se han reforzado los equipos de atención a empresas. Gran parte del tejido empresarial con el que nosotros trabajamos son pequeñas y medianas empresas que evidentemente sus posibilidades para poder acceder desde el punto de vista técnico al asesoramiento son más limitadas. Pues hemos reforzado los equipos para dar respuesta a esas demandas que nos llegaban desde las pymes, ¿no? Hemos virtualizado todas nuestras formaciones adaptando las metodologías a este nuevo contexto.
Nunca hubiéramos pensado que hubiera sido posible montar una escuela de cocina virtual. Y se ha hecho. Y con unos resultados realmente espectaculares. Evidentemente falta la práctica. En ello estamos ya, ¿no? Pero ha sido muy curioso y muy significativo, ¿no? Y por último, hemos acompañado, orientado y apoyado socialmente a más de 1.500 personas, sobre todo jóvenes, durante esta situación extraordinaria. En resumen, a lo largo de estos meses, los profesionales de Pinardi han sido capaces de crear, generar y ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades sociales emergentes y cambiantes. Y además, pensamos que lo hemos hecho de una forma ágil y flexible, sin perder nuestra esencia. Por eso somos unos auténticos privilegiados. Al hilo de lo anterior, si nos lo permiten, queremos aprovechar este espacio para mostrar nuestro agradecimiento público a todos los profesionales de Pinardi que han demuestran un compromiso con las personas en una vocación que nos hace sentir muy orgullosos. Evidentemente, agradecimiento extensible a todos los profesionales de todas las entidades sociales. Pero también, y permítame que pongamos mucha fuerza en esto, queremos ampliar este agradecimiento a todos los profesionales de las diferentes administraciones públicas que durante estos meses han estado y están, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento personal, han estado atentos a las necesidades y disponibles para compartir, dialogar y ayudar en todo lo que se les solicitaba. Finalmente, señorías, hemos diagnosticado la realidad, hemos compartido con ustedes cómo vemos la realidad, hemos dado modestas respuestas, pero aún así sentimos que es necesario que entre todas las partes implicadas demos una respuesta a esta situación crítica con el objetivo de fortalecer la resiliencia de una sociedad a la que se ha puesto a prueba y que debemos poner el foco, que debemos poner en el centro a las personas. Para ello les proponemos 27 medidas. 27 medidas muy concretas, con una mirada de corto, de medio y de largo plazo, como van a ver. Es el resultado de un proceso de participación donde los profesionales de Pinardi nos han dado sus ideas, sus sugerencias, porque al final son ellas las que saben cuál es la realidad y cuáles son las propuestas necesarias para poner, como les decía antes, a las personas en el centro. Son 5 ejes y 27 medidas, como les decía anteriormente. Primero, un eje centrado en el marco de las políticas sociales de protección, que permita una respuesta eficaz y efectiva a medio plazo, de mirar al futuro con visión global, logrando cambios estructurales que nos dote de un marco legislativo innovador construido a partir del diálogo y la participación civil. En este eje les proponemos 7 medidas. La primera es para atender desde el trabajo social y desde el acompañamiento educativo a las necesidades básicas. Para ello les proponemos la creación de un fondo extraordinario de ayudas de emergencia para las familias desde un modelo de coordinación entre el tejido social y los diferentes servicios sociales, desde las sinergias, muchas, existentes y el trabajo compartido. En segundo lugar, les proponemos y les pedimos un impulso y acelerar las nuevas leyes de servicios sociales y de infancia, en un marco de consenso como el que deseamos y de construcción colectiva como el que se está dando. En tercer lugar, les proponemos y les pedimos una nueva regulación para la renta mínima de inserción, desde una concepción integral que garantice un sistema de protección que minimice la pobreza extrema y tenga en cuenta, evidentemente, las nuevas ayudas que se están poniendo en marcha y esperemos todas las que se pongan en marcha. En cuarto lugar, les proponemos el reconocimiento del papel del tercer sector de la Comunidad de Madrid, con la puesta en marcha de la mesa de diálogo civil, mesa ya existente, como espacio de análisis, de co-creación, como decía el director de la Fundación Rafael del Pino, ¿no? De co-creación entre los diferentes agentes, de reflexión, de debate e impulso a las políticas necesarias para poder afrontar esta situación. En cuarto lugar, les proponemos un modelo de financiación estable mediante acuerdos marcos, conciertos sociales u otras formas de financiación que aseguren la dotación financiera para programas que por la criticidad, reitero, por la criticidad, no pueden depender de convocatorias de subvenciones. En sexto lugar, les proponemos una revisión de los procedimientos de convocatoria, de acuerdo con la legislación vigente, de convocatoria y justificación de las subvenciones, detectando y subsanando las debilidades del sistema actual, que todos sabemos que las tiene, y tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Y por último, les proponemos en este primer eje la adecuada planificación y creación de modelos educativos ante la encomienda de nuevas competencias que puedan ser transferidas a nuestra comunidad autónoma.
Y de forma concreta les hablamos de la posible transferencia de los programas de acogida para personas refugiadas y solicitantes de asilo. Es decir, que nos anticipemos, por favor. El segundo bloque, el segundo eje estratégico, tiene que ver con alianzas e innovación. Uno de los aprendizajes de esta situación es que hemos experimentado una forma de trabajo diferente, más cercana, más estratégica, más eficiente, basada en modelos de alianza donde las partes trabajan por un objetivo común. Y sinceramente, señorías, no queremos renunciar a ello. También el miércoles el representante de Asoka decía algo que a mí me resultó muy interesante. ¿Y si no queremos volver a la antigua normalidad? Pues a lo mejor en el ámbito social no queremos volver a la antigua normalidad. No queremos renunciar a él porque hemos constatado que funciona. Un nuevo paradigma de trabajo compartido. En este eje les proponemos 5 medidas. Por un lado, la mejora de los procedimientos de coordinación dentro de la propia administración autonómica. Las políticas para la infancia y la juventud no pueden ser compartimentos estancos. Requieren respuestas integrales. Se hace necesario un liderazgo compartido. Para ello les proponemos la puesta en marcha de una comisión ejecutiva entre departamentos de la propia Comunidad de Madrid que permita afrontar con visión 360, la música viene muy acorde a esta comisión, sin ningún problema, políticas que repercutan sobre la infancia y juventud en la situación más vulnerable. La segunda propuesta dentro de este eje es que esta crisis ha demostrado la enorme fortaleza de educación no formal. Esto es así, es una realidad absolutamente evidente, ¿no? La enorme fortaleza de educación no formal en el desarrollo de procesos educativos. Para ello, les proponemos una alianza entre la educación reglada y no formal, con procedimientos, con procesos de trabajo coordinado, para reducir el tsunami que antes les comentábamos del abandono escolar temprano, que todos intuimos que se va a amplificar, ¿no? Para una verdadera intermediación y coordinación educativa, donde dejemos de hablar de centros educativos o entidades sociales, con el O, y pasemos a hablar de una comunidad educativa donde todas las partes suman para lograr que esa lacra que tenemos en la sociedad española del abandono escolar temprano se minimice. La tercera propuesta tiene que ver con la innovación. Es decir, cambiar las cosas introduciendo nuevas claves. Proponemos la puesta en marcha de un plan operativo de innovación social. Existe ya una dirección general que recoge estas competencias, dotado de los medios y recursos necesarios para su desarrollo y que permita la mejora continua, el reforzamiento del sector social y la implicación activa de los profesionales públicos, parte fundamental de este trabajo. De forma concreta, apostamos por la puesta en marcha de un proyecto piloto de ventanilla única e integral que permita atender aspectos sanitarios, educativos, sociales, de empleo y de vivienda, sobre un colectivo muy concreto en esta primera experiencia piloto, los jóvenes extutelados. ¿Vale? Si tuviésemos más tiempo podríamos compartir los casos de vida de los jóvenes que salen del sistema de protección y el auténtico tsunami al que se enfrentan cuando cumplen los 18 años. En mi caso tengo la suerte y el honor de ser padre de 2 jóvenes y, bueno, sé lo que son los 18 años, sé lo que es esta etapa de su vida, ¿no? En cuarto lugar, les proponemos medir el impacto social de todo lo que hagamos, de los diferentes programas, con el objetivo de evaluar resultados, de forma cuantitativa y cualitativa, por supuesto, con el objetivo de lograr los objetivos que nos planteemos, valga la redundancia, y la adecuada planificación de los recursos, que todos sabemos, y más ahora, que no son ilimitados. En quinto lugar, les proponemos destacar el papel fundamental de las empresas responsables de la generación de empleo y dispuestas a ayudar, como se ha visto en esta comisión y como se ha visto durante estos meses. Proponemos que se potencien las políticas sociales que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa, con medidas explícitas de reconocimiento y fomento de alianzas entre la Administración, las entidades sociales y las empresas para abordar los retos que tenemos por delante. De forma concreta, proponemos el impulso de la Mesa de Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid, que incentiven la participación activa del sector privado en la reconstrucción social. El tercer eje tiene que ver con la digitalización. Esta pandemia ha demostrado que es fundamental la adquisición de habilidades y competencias digitales en la infancia y la adolescencia para lograr la igualdad de oportunidades. La sociedad digital debe tener en cuenta las dificultades de los colectivos de los que estamos hablando esta mañana, ¿no? Les proponemos abordar un triple foco. Por un lado, la lucha contra la desigualdad en el acceso a Internet. Evidentemente,
hemos detectado todos que es una necesidad básica, no es un lujo, es una necesidad, ya que permite el acceso a multitud de recursos y oportunidades de aprendizaje. ¿Cuántas familias han tenido que compartir un teléfono para que sus hijos pudiesen, hasta que llegaba la tableta, pudiesen permitir que siguieran con su dinámica ordinaria escolar? Para ello proponemos una alianza con las principales operadoras de acceso a Internet que ofrezcan productos adaptados a este colectivo. Por ejemplo, un bono de acceso a Internet similar al bono social de suministros que ya existe en estos momentos. En segundo lugar, para facilitar el acceso tecnológico, herramienta fundamental, les proponemos una alianza con los principales fabricantes de equipamiento tecnológico para su acceso a través de un formato de cesión a las familias, ¿no? Bueno, pues hemos experimentado el cheque libro, pues es que ahora toca experimentar otras cosas. Probablemente tengamos que hablar del cheque tecnológico. En tercer lugar, tiene que ver con la alfabetización digital y el aprendizaje. Simultáneamente a superar la barrera de acceso a los soportes, proponemos el desarrollo de experiencias piloto. Ya las hay, necesitamos impulsarlas. En coordinación, por ejemplo, con la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, los programas de prevención e I+I, dirigidos a los menores y sus familias, que afronten las carencias, pero que sobre todo tengan un enfoque preventivo de buen uso de las tecnologías. Todos pensábamos que los jóvenes eran nativos digitales. Los jóvenes eran usuarios de las nuevas tecnologías, pero no dentro de un marco educativo. El cuarto eje tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Una apuesta por la educación. Educación en concepto amplio, no educación exclusivamente curricular, ¿no? Basada en modelos itinerarios personalizados que apuesten por el trabajo en red y la coordinación institucional que permitan abordar el maldito abandono escolar temprano. Para ello les proponemos 7 medidas. El refuerzo, consolidación y ampliación de los programas de actuación preventiva para menores no imputables, una experiencia absolutamente innovadora en nuestra Comunidad de Madrid que llevamos desarrollando desde hace unos cuantos meses con la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad. Para menores no imputables, para los programas I+I y los convenios de prevención por el potencial que han demostrado para las familias atendidas, especialmente en la conciliación y el acompañamiento familiar. La segunda propuesta tiene que ver con seguir reforzando las capacidades del sistema de protección, abordando desde todos los puntos de vista la financiación, las respuestas educativas, la inclusión social. Y la propuesta que les trasladamos es actualizar una de las grandes joyas que tiene nuestra comunidad autónoma, a pesar de todas las dificultades y a pesar de las debilidades que tiene, que es el plan de autonomía. Un gran logro de esta comunidad. Necesitamos actualizado acorde a la nueva realidad y a la situación que hemos vivido antes de la pandemia con la llegada de tantos niños, niñas, migrantes no acompañados. En tercer lugar, les proponemos el desarrollo de un plan de atención emocional y psicológico para la infancia y la adolescencia. No tengo nada más que añadir respecto a este punto, no tenemos nada más que añadir porque ha sido un eje de muchas de las intervenciones que han tenido a lo largo de estos días. En cuarto lugar, les proponemos la puesta en marcha en colaboración de la Consejería de Educación sobre experiencias ya existentes en el ámbito curricular de un programa de comprensión lectora, una de las mayores barreras de exclusión social que tienen nuestros menores, especialmente en las etapas más tempranas, ¿no? Un programa de comprensión lectora adaptado a las especificidades de la infancia más vulnerable. El potencial que tiene es absolutamente brutal y lo hemos constatado a lo largo de estos meses cuando en nuestros patios virtuales trabajábamos algo que para muchos niños, para muchas niñas, para muchos jóvenes era una barrera porque coger un libro les daba zarpullido, ¿no? En quinto lugar, les proponemos la puesta en marcha de programas para la primera infancia, 0 a 6 años, una de las etapas más maravillosas de nuestra vida, que permita el desarrollo de modelos pedagógicos basados en el vínculo y en el cuidado. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a lo largo de estos meses todos, cuídate, cuidémonos? El cuidado de la primera infancia es absolutamente fundamental. Y en este eje, la última medida que les proponemos es seguir dando voz y apostando por la participación infantil, como factor que contribuye a un adecuado desarrollo y autonomía personal de los niños, de las niñas, potenciando sus capacidades y favoreciendo su identificación como ciudadanos de pleno derecho, como ya se está haciendo desde los consejos locales. Por último, y ya me acerco al final, y gracias por su paciencia, señorías, el quinto eje tiene que ver con el empleo, y específicamente con el empleo joven.
Para dar respuesta a este contexto, proponemos la elaboración basándose en planes que ya están actualmente en vigor, por ejemplo, evidentemente, el Sistema de Garantía Juvenil, el Plan de Choque de Empleo Joven 19-21 del Gobierno de España o el Plan Horizonte Empleo 2021-2021 presentado recientemente en la Comunidad de Madrid. De un plan de choque operativo, no un plan de choque teórico, sino un plan de choque operativo por el empleo joven de nuestra Comunidad de Madrid, que encuadre, fundamental, que encuadre y desarrolle políticas de empleo para los jóvenes más vulnerables. Dentro de este marco, dentro de este encuadre, les proponemos 5 grandes medidas, 5 grandes líneas estratégicas para afrontar desde este plan operativo. En primer lugar, el desarrollo de un programa de cualificación profesional para aprendices, ya experimentado en el último Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid, en alianza con el sector empresarial, con una atención especial para la inserción de jóvenes solicitantes de protección internacional y antiguos menores del sistema de protección. En este sentido, ponemos a disposición de todos ustedes nuestro modelo de empleabilidad, primera experiencia profesional, con unas tasas de inserción laboral superiores al 65%. En segundo lugar, en el marco de dicho plan y desde una mirada coordinada, reorganizando y ampliando la financiación de los programas para la inserción laboral para jóvenes que incluyan a través de itinerarios personalizados medidas de orientación, formación, capacitación e intermediación, permitiendo abordar la capacitación para los nuevos nichos de mercado, los nuevos nichos que están apareciendo y que sabemos que van a estar ahí en los próximos meses y probablemente años, ¿no? En tercer lugar, para abordar ese abandono temprano, les proponemos la implantación de un modelo específico de segunda oportunidad educativa para la Comunidad de Madrid, siguiendo el modelo pedagógico de las escuelas de segunda oportunidad, que permita el retorno al sistema educativo de aquellos jóvenes que abandonaron de forma temprana los estudios. En cuarto lugar, les proponemos desarrollar para los jóvenes en situaciones vulnerables que no acceden a formaciones regladas un modelo de experiencias vocacionales y prácticas no laborales, dotándolo de un marco regulatorio, como recoge explícitamente el Plan de Choque Empleo Joven 19-21 del Gobierno de España. Pues un marco regulatorio que ofrezca la seguridad jurídica necesaria para este modelo de aprendizaje que ha demostrado su éxito para la inclusión laboral. Y en quinto lugar, proponemos desarrollar, de acuerdo con la legislación vigente, un sistema eficaz y efectivo que permita el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y por la formación no formal que muchos de los colectivos vulnerables han tenido la suerte de realizar con las entidades sociales a lo largo de todos estos meses, durante todos estos años, permitiendo que obtengan una acreditación oficial previa evaluación, evidentemente, de sus competencias profesionales, como antes les decíamos, que tiene la legislación vigente, de acuerdo con la legislación vigente. Más allá de todos estos ejes, de todas estas medidas, que como pueden comprobar, señorías, van al corto, al medio y largo plazo, sí nos gustaría destacar 5 grandes ideas fuerza. Prevención. 1 euro invertido en prevención es un ahorro de medio plazo. Integralidad y visión global. Procesos educativos con visión de medio plazo. Personas como eje fundamental. Y unión. Mucha unión. Todo ello en un marco de financiación evidentemente adaptado a la situación económica actual y futura, que permita optimizar las diferentes partidas disponibles, ya sean de presupuesto ordinario o de fondos extraordinarios que puedan llegar a nuestra comunidad. Sin lugar a dudas, señorías, esta crisis es una oportunidad para rediseñar, para mirar de una forma diferente. Disruptivos fue la palabra que se mencionó hace 2 jornadas, ¿no? Seamos disruptivos respecto a nuestras políticas sociales, reforzando los sistemas de protección, apoyando en todas las fortalezas que hay y reforzando las debilidades. Señorías, debemos tener confianza y esperanza en la capacidad de superación del ser humano, sumando entre todos hacia un objetivo común, la infancia y los jóvenes, y especialmente aquellos que son más vulnerables. Gracias a ello, vamos a salir de esta crisis evidentemente más fortalecidos, como una sociedad más igualitaria e inclusiva. Y como siempre, ante la duda, cuando nos surjan, no nos olvidemos nunca que la educación, la inclusión, como decía Juan Bosco, es cuestión del corazón. Muchísimas gracias, señorías, y a su disposición.
Muchas gracias, señor Doval. Empezamos el turno de los grupos. Son casi las 2:10. Yo rogaría, si me permiten, que tratemos de ser muy sintéticos. En nombre del Grupo Unidas Podemos, Izquierda Unida más Madrid, la señora García. Pues muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias al señor Doval por venir y contarnos todo esto que nos ha contado. Yo voy a ser lo más breve posible, primero porque creo que en este tipo de comparecencias la importancia la tiene el compareciente, por supuesto, y aparte de por la hora que es y demás. A mí me ha gustado mucho su intervención, me gusta mucho el trabajo que están realizando y creo que nos ha dado pautas con estos ejes estratégicos y con las propuestas que he intentado anotar, la verdad, todas las que ha dicho, y en el 99% de las cosas creo que podría estar de acuerdo con todo. Es cierto que estamos viviendo un momento incomparable en cuanto a crisis, pues eso, yo creo que desde la guerra civil o desde la posguerra incluso, y que todas las ayudas son necesarias, y contar con gente que tiene tantísima experiencia en infancia y en juventud, y además con mirada larga, ¿no? Como dicen ustedes, con mirada larga y haciendo fuerza en lo que es la prevención, que para mí es importantísimo, ¿no? Que hay muchas veces que la vía de los hechos, ¿no? Y del castigo una vez que la gente realiza actos, pero sin tener en cuenta a la persona y las circunstancias de la persona, y que no todo el mundo crece en las mismas condiciones, ni todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y creo que hay que trabajar para que esto no sea así, ¿no? Y que en la medida de lo posible haya una igualdad de oportunidades en la Comunidad de Madrid, y creo que estas cosas, ¿no? que estos modelos implementan esto. Entonces yo, como he dicho, voy a ser muy breve. Yo he estudiado en el Ramiro, por tanto soy del Estudiantes, y por otras muchas causas yo también le digo que sí se puede. Gracias. Muchas gracias, señora García. En nombre del Grupo Vox, el señor Arias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Doval, por su comparecencia, y gracias al Grupo Popular por haberle propuesto para esta comisión. Yo voy a empezar por decir que la exclusión social ha existido, existe y posiblemente existirá. Quizás estamos aquí para que logremos entre todos que no exista. Ha mencionado usted de pasada que cada persona, un niño o un joven, realmente es un ser individual. Ha hablado de los proyectos individuales. Cada uno somos un mundo. Ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mi circunstancia. Debemos de trabajar sobre todo en encauzar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, cada uno en sus competencias y en sus habilidades. No le voy a negar, porque además, es decir, soy un fan de Marc Leblanc, la resiliencia, y del maestro Segura. Lógicamente, la resiliencia es lo que ahora mismo más nos va a ayudar en la salida, posiblemente, de esta situación que nos ha llevado, pues, a meternos en un pozo que va a ser muy complicado salir de él si no salimos con esta resiliencia. Pero no solo la resiliencia, sino muchas veces también necesitamos la empatía. Es decir, si no somos empáticos entre unos y otros, tampoco vamos a poder salir. Y yo creo que resiliencia y empatía son dos ejes, y el tercero, lo ha mencionado el señor Doval, es el acompañamiento. Lógicamente, debemos de acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que ellos, con sus capacitaciones y sus deseos, puedan salir y no sean los mayores sufridores de esta crisis. Ya lo han sufrido los mayores de nuestras residencias, esperemos que no lo sufran los niños. Repito, señor Doval, cada persona tiene sus capacidades, y basta con impulsarle muchas veces y darles las habilidades para salir. Hace como 20 años acuñé una frase, y esta frase es: todos necesitamos a alguien que nos quiera y alguien que nos dé un trabajo. Y creo que es fundamental. Sin estos dos ejes
una persona no puede conseguir una dignidad. Bueno, usted ha hablado del Ramiro de Maeztu. Yo no he ido al Ramiro de Maeztu. Yo, al contrario, yo soy del Dosa. Yo soy de Domingo Sabio y por lo tanto soy salesiano. Y bueno, en aquella época nos destacábamos por la lucha que teníamos entre los salesianos de Atocha y los salesianos de Domingo Sabio de San Blas en el aspecto deportivo, donde unos éramos la cantera del Real Madrid y otros eran otro tipo de cantera. Es fundamental. San Juan Bosco fue un iluminado en aquel momento y introdujo la prevención frente a la represión, es decir, la educación en valores que curiosamente dos de los pilares de esos valores es los que defiende Vox, sino la confianza en la persona y la familia como motor del cambio. Es decir, esos dos valores es lo que San Juan Bosco permitió y decía que eran los que permitían salir de la exclusión. ¿Qué nos quiere decir San Juan Bosco? Tenemos que buscar el refuerzo positivo. Lógicamente, tiene que ser el eje este refuerzo positivo para evitar enfatizar lo negativo. Los jóvenes así lo demandan y creo que la sociedad no lo va a demandar. También me gustaría distinguir y que no haya errores entre pobreza y exclusión social. Usted ha mencionado al relator. Yo la verdad que soy bastante escéptico con el relator. Yo creo que el relator no me aporta nada porque que hay pobreza en España no necesita a nadie que venga y lo vea. Y menos una persona que puede ir a un hotel de 5 estrellas y luego le llevan a las 6.000 viviendas. Yo le podría haber llevado a las 600 de Albacete, al barrio alto de Almería, bueno, en los sitios donde he trabajado la exclusión social. Para Vox la pobreza hay que combatirla, y hay que combatirla un poco con la parte final que usted ha dicho, realmente con el trabajo, la prevención y el esfuerzo. Para nosotros es fundamental. No compartimos una renta vitalicia, una renta que nos haga a todos iguales, porque realmente eso no nos va a sacar de la exclusión social. No nos va a sacar de la exclusión social por una sencilla razón, señor compareciente, y yo creo que lo va a entender. Es decir, cuando uno va a las Olimpiadas, uno pasa por una fase de calificación. La fase de calificación, una vez superada, te da el derecho a entrar en las Olimpiadas. Pero realmente no todos ganan. Es decir, cada uno gana el que mayor esfuerzo o el que mejor cualidades tiene. En eso tenemos que incidir. Tenemos que preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para ser los mejores. Eso es, y no tenerlos siempre pendientes de que sea el Estado el que les saque las castañas del fuego. No compartimos la metodología sistémica que hemos visto en algunos de sus planteamientos. En otros muchos sí los comparto. Comparto el duelo que hay cuando un joven de protección a los 18 años le ponemos una tarta, unas velas, le ponemos la maleta y le decimos que ahora empieza una nueva vida. Eso es muy duro, tanto para él como para los educadores que le dan la despedida. Esas despedidas no deberían de ser así. Nosotros en esta comparecencia, que comparto mucho y me gustaría recibir todo el material que usted nos ha mencionado para profundizar. Creo que es muy interesante y sobre todo aprender, porque es lo que más nos va a dar lustre a la hora de conseguir objetivos. He echado de menos hablar de la exclusión y que también es exclusión y nos va a generar los problemas de salud mental. Cada vez son más numerosos. Los trastornos conductuales, la autoagresividad, la multiagresividad, la disocialidad, el consumo de tóxicos, la nula asertividad de los jóvenes, sobre todo los jóvenes que entran en el sistema de protección, también los que no entran y a lo mejor deberían entrar, la frustración del no, la no satisfacción de las demandas de forma inmediata. Realmente todo esto nos da un elemento que creemos todavía que el sistema educativo
sigue siendo válido el método conductual, el contrato. El contrato es lo que al final nos rige continuamente en nuestra vida. Hacemos contratos diarios y no nos damos cuenta. Desde que comprar un billete de metro o ahora mismo usted aquí, usted ha hecho un contrato y no sabemos que es un sistema contractual. Creo que debemos de afrontar el problema de la cultura del esfuerzo. Para salir de las situaciones, muchas veces los jóvenes y los niños nos buscan unas salidas fáciles y que todos nos resuelva el problema, o los padres o el Estado. Creemos que no es el modelo a seguir. También tenemos un problema con los modelos de referencia. Es decir, ¿qué vemos? ¿Qué nos proyectan? Tenemos el hecho lamentable de una niña que ha sido agredida y está en coma simplemente porque tenía más likes que otra. Realmente eso es un problema que tenemos que resolver. La imagen de la sociedad proyectada no es la más idónea para ahora mismo hacer un cambio y una evolución tan grande como ustedes nos proponen. No la descartamos, ¿eh? Y realmente tenemos que hacer que los jóvenes vean que todo es alcanzable, y para ello es fundamental el trabajo y el acompañamiento y la formación que reciben. Y voy a dejar simplemente una pregunta. Sé que usted la conoce porque ya la ha contestado, pero sí me gustaría dejarla. ¿Cómo se tutela a las personas que están fuera del sistema para que se integren y salgan de la exclusión? Muchísimas gracias. Gracias, señor Arias. En nombre del Grupo Más Madrid, el señor Oliver. Muchas gracias, señor Doval, por su presencia hoy aquí y por su metódica exposición de las medidas que podrían ser beneficiosas, no ya solo para el ámbito de la reconstrucción de la Comunidad de Madrid y después de esta pandemia, sino incluso muchas de ellas podrían ser interesantes para el estadio previo, donde ya se venían atisbando y exacerbando grandes desigualdades y un enfoque poco holístico, ¿no? Que yo creo que es un poco una de las bases de lo que le he entendido que ha ido haciendo. Compartimos muchas de sus reflexiones, algunas como las de la nueva ley de servicios sociales y la reforma de la renta mínima de inserción. Desde luego que esta región necesita una revisión y avanzar en un modelo que garantice los derechos de todas las personas. Adicionalmente, consideramos que las políticas públicas tienen que tener una perspectiva de infancia de forma urgente, y las medidas que se han tomado o que nosotros consideramos que se han tomado durante esta crisis han dejado patente la falta de esta perspectiva, y esta comisión creo que tiene la responsabilidad de poner estas cuestiones encima de la mesa para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconduzca una situación que creemos que es francamente mejorable. Madrid es una región con mucha desigualdad, según el informe de EAPN, que es European Anti-Poverty Network en España, habla de más de 500.000 personas en la pobreza severa en la región. Y seguramente con esta crisis esto vaya a aumentar. Por lo que si queremos que esta reconstrucción no perpetúe estas desigualdades, necesitamos poner las bases para que el Madrid de 2030 garantice una igualdad de oportunidades y que nadie se quede atrás. Les agradecemos estas propuestas y le quería hacer una pregunta que es complicada, yo creo, de responder, pero igual con su experiencia tiene más capacidad que yo de responderla. ¿Tiene usted datos de cuánto nos cuesta la desigualdad? Es decir, siempre hablamos de paliar la desigualdad como si fuese un gasto, y particularmente cuando hay planteamientos que hablan de la individualidad y del esfuerzo solamente individual, cuando yo creo que colectivamente ya no solo es una cuestión moral, sino que además es una cuestión de eficacia y de eficiencia el no dejar a nadie atrás. Gracias a cuando dejamos a la gente atrás o no permitimos que se forme o no tenga una formación integral, estamos perdiendo mucho talento por el camino, y eso tiene un coste. Yo no sé estimarlo, pero quizás usted podría darnos una cifra o una aproximación cuantitativa o, si no, pues cualitativa. Asimismo, creemos que la educación juega un papel fundamental para garantizar la igualdad, y la falta de clases presenciales y el efecto que va a tener sobre la brecha educativa y social. Miramos con especial preocupación la situación de la educación infantil después de la pandemia y los efectos que tendrá en la desigualdad.
Nos han gustado algunas de las cuestiones que ha planteado y si pudiera en su exposición final hacer un poco de hincapié en cómo se ha desarrollado la iniciativa que ha nombrado usted de los patios virtuales y en relación a la atención emocional, cuál es su experiencia en este sentido y qué impactos está teniendo sobre las familias y durante el trabajo que ha desarrollado durante estos meses. Asimismo, el otro día estuvo presente compareció la presidenta del Consejo de la Juventud y hablábamos de la dificultad para encontrar empleo de los jóvenes, donde prácticamente un 50% de los contratos son temporales. Y esto obviamente arrastra también las dificultades para generar un proyecto de vida. En este sentido, ¿podría usted volver a hacer, si puede, si tiene tiempo, a incidir un poco más sobre las claves para la mejora en este sentido? Además sabemos que pues dentro de los servicios sociales de base que proporciona la Comunidad de Madrid existe una sobresaturación, con lo cual no se atiende bien. Sabemos que la media de usuarios por trabajador es muy superior en la Unión Europea y también es superior la media en España de lo que es en la Comunidad de Madrid, lo que hace que se saturen y que no sean útiles, por lo que además se desincentiva el uso de los servicios sociales por parte de muchas personas que lo necesitarían. Por otra parte, los servicios sociales secundarios están en gran medida privatizados y en términos generales estos servicios sociales suelen tener peores condiciones laborales que los servicios públicos, lo cual desde nuestro punto de vista perjudica a la integración y al trabajo que desempeñan estos profesionales. Y en este sentido también la coordinación con los ayuntamientos nos parece fundamental. Usted ha hablado de las administraciones, pero los ayuntamientos al final son los que están al pie del cañón con las personas en riesgo de exclusión, y nos gustaría que nos contase qué papel juegan a su juicio los ayuntamientos en este sentido y si considera oportuno también el desarrollo de una ley de pacto local para acordar las condiciones de la prestación de servicios. Luego también, muy brevemente, porque creo que no lo ha comentado usted, es el ámbito de la proliferación de casas de apuestas. Esto es previo a este fenómeno del COVID. Nos gustaría saber si desde el trabajo que usted realiza ha visto usted un problema en ellas, qué impacto está teniendo en los jóvenes, pues con las familias con las que usted trabaja y si tiene alguna propuesta en ese ámbito. Y por último, acabo con uno de los temas que yo creo que van a ser claves en el futuro y que no hemos visto hasta ahora tan claramente, que es el analfabetismo digital. ¿Tiene usted estimaciones de cuánto se ha agrandado la brecha entre las personas que tenían acceso tanto a los conocimientos como a los equipos informáticos y a Internet como a aquellas que no lo tenían? Y con esto, pues agradecerle de nuevo su aportación hoy aquí y le deseo lo mejor en su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliver. En nombre del Grupo Ciudadanos, el señor Marcos. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor don Javier Doval, por su paciencia, por esperar. Y también le quería dar la enhorabuena por la preparación de la presentación, que yo creo que ha ido desde lo particular hacia lo concreto, y algunas de las preguntas que yo le iba a trasladar pues ya me las ha contestado y además las ha pormenorizado en varias fases, en varias digamos ejes estratégicos que usted ha llamado, y en concreto en 27 medidas que ustedes proponen, ¿no?, dentro de su actividad en el tercer sector. Yo quería destacar, antes de nada, usted lo ha dicho al principio, pero a mí me gustaría destacar, antes de nada, el papel que han tenido en toda la acción social y el tercer sector de acción social en conjunto. Usted representa una actividad concreta con la infancia y con la juventud, pero durante el confinamiento, después del confinamiento y lo que queda por delante de la etapa COVID y post-COVID, y destacar la profesionalidad de
de educadores sociales, de trabajadores sociales, de voluntarios que han trabajado día a día con personas en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid. En concreto, ustedes fundamentalmente para fomentar, impulsar la igualdad de oportunidades a través de procesos educativos integrales que recogen la capacitación y la inserción laboral, y algo que ustedes también están haciendo, que nosotros somos una parte de la Comunidad de Madrid, somos el legislativo, pero que ustedes están sensibilizando sobre la realidad y sobre la definición sobre el terreno de lo que es exclusión social, ¿no? Más allá de las definiciones que podamos tener cada uno de nosotros aquí, ustedes están viviendo en primera mano y en primera persona qué es la exclusión social y cómo ha impactado la pandemia en una serie de colectivos, familias, jóvenes y niños y niñas. Y usted también le quería trasladar nuestro agradecimiento porque ha hablado también y ha aportado, ha ampliado el foco no solamente a su actividad de inserción laboral y la actividad que llevan con la infancia y con la juventud, sino que ha ampliado el foco al impacto que puede tener eso y que está teniendo, que va a tener en los próximos años en el tercer sector y el papel fundamental que tiene el tercer sector para el desarrollo de los derechos sociales y los derechos civiles también en la Comunidad de Madrid. Por supuesto, los derechos de la infancia y la atención a personas en situación de dependencia, con los servicios sociales. Me gusta también que usted haya mencionado innovación social y concierto social en alguna de sus aseveraciones aquí, de buscar fórmulas alternativas y de sostenibilidad financiera, pero también destacar algo que usted también lo ha dicho, la atención social a las personas en exclusión social, e impulsar y no olvidar la inclusión social como la igualdad de oportunidades y la no discriminación como el eje fundamental de la acción. Y algo que también me ha gustado, que hay que darle un papel preponderante, es a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y que nos están anticipando, pues, desde la esfera económica, social y medioambiental, algo que, bueno, que tenemos en el debe y que, bueno, después llega la pandemia, pero que tenemos que seguir desarrollando. Con 5 ejes, con las 5 P's, que son personas, usted lo ha comentado, prosperidad, planeta, participación. Ahí podríamos incluir la participación de la infancia, que también está recogida, y la otra P sería la paz. Y las Naciones Unidas cumplen el papel fundamental de impulsar todo esto. Y eso también está y tiene que impregnar nuestras políticas y la parte que nosotros tenemos que hacer, que es la legislativa. Claro, y todo esto dentro, usted me ha gustado mucho cómo ha hecho la presentación, porque lo ha escrito viene la COVID-19, ¿qué ha hecho Pinardi? ¿Cómo nos planteamos el futuro? Y desde su papel activo en el tercer sector ante la crisis, yo quería destacar algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es que en el tercer sector, lo hablo en general, no quiero particularizar con su organización, pero de aquí en adelante va a ser muy importante y fundamental buscar la colaboración, no pensar en uno mismo, en que mi organización social lo hace muy bien todo y tiene todas las respuestas, y empezar, y es hora, yo creo que usted lo ha destacado, y esto yo creo que lo debíamos apuntar todos los grupos políticos, tanto los que podemos estar en gobierno como los que estamos en oposición. Es hora de compartir experiencias, de saber lo que se ha hecho bien o lo que no se ha hecho bien, y de fomentar alianzas también en el tercer sector. Gente que puede estar trabajando en infancia, en otros ámbitos, con gente que puede estar trabajando en su ámbito de la juventud. Y todo esto es importante porque en el tercer sector a ustedes también les va a impactar la crisis. En el sector empresarial, evidentemente, eso lo tenemos muy claro. En el sector económico va a impactar la crisis. Y en el tercer sector, pregunta elocuente, ¿va a impactar la crisis? Y a mí tampoco
como diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos me gusta la nueva normalidad. Yo ya he dicho varias veces aquí, a mí me parece un invento de algún asesor que a lo mejor con cierta buena voluntad pues ha intentado generar un idioma orwelliano, ¿no? De esto es nuevo, pero yo creo que lo que tenemos que recuperar es la cotidianidad, lo que tenemos que recuperar es la vida en general, lo que tenemos que recuperar y seguir profundizando es en dar oportunidades a personas que están que tienen riesgo de exclusión social. Y en su papel de experto ante la crisis, ustedes expertos en impulsar la igualdad de oportunidades desde procesos educativos, como he dicho antes, yo creo que nuestro papel, aparte de que nos haga llegar esas 27 medidas y que las podamos tener en cuenta para algo que vamos a hacer en esta comisión, que es el objetivo fundamental, que es generar un dictamen, es generar un documento que nos sirva para influir en las políticas activas también de tercer sector, de ayuda a las personas vulnerables, de cómo superar la crisis del COVID. Y yo creo que tenemos que partir de la escucha, como usted ha hecho muy bien, de la propuesta, y algo que yo quiero destacar, lo tenía aquí apuntado, y recoger, como estamos recogiendo todos los grupos, ideas disruptivas, es decir, ideas que nos cuestionen cómo hemos hecho hasta ahora las cosas y cómo creemos que tienen que hacerse a partir de ahora. Me ha contestado, insisto, en 3 bloques que yo le iba a preguntar. Si quiere se lo refiero nuevamente. En su área de acción, usted lo ha dicho muy claramente, cómo había impactado la crisis de la pandemia en su área de acción cotidiana de su organización o de todos los proyectos que tienen, porque tienen muchos proyectos. Le quería también trasladar preguntarle cuáles eran las propuestas para superar ese momento desde su punto de vista. Ha contestado también propuestas sostenibles para la crisis social que va acompañada a la crisis económica, la crisis sanitaria. Y luego un tercer bloque que serían propuestas para mejorar la red de atención, de servicios y propuestas concretas de acción que ustedes desarrollan en la Comunidad de Madrid. Yo, sin que, insisto, no se lo tome a nivel, porque usted ha venido aquí, ni a nivel personal de su organización, yo creo, desde mi modesta opinión, que las organizaciones del tercer sector, estoy de acuerdo con usted, que tienen que co-crear la nueva realidad, no la normalidad, si es que algunos, o quien se considere normal, que levante la mano, pero creo que también hay que profundizar en que el tercer sector también, en esa crisis social, ha entrado en crisis. Permítame, insisto, que no quiero que lo tome como una particularización sobre su organización. Yo, esto cada vez que tengamos oportunidad lo vamos a trasladar a todas las organizaciones sociales que están en atención social, porque es verdad que esto ha impactado fundamentalmente a las familias o a los objetivos que tienen las organizaciones, pero también va a influir sobre las formas, como usted decía, de hacer. Y yo creo que es el momento también, y le quería trasladar ese guante y todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario, yo creo que de todos los grupos parlamentarios, porque a todos nos interesa exactamente lo mismo, superar este momento de crisis social. Es también el momento del tercer sector y de liderar socialmente ese cambio o esa transformación. Pensando en la innovación social y en algo que usted ha dicho, en modelos y formas y instrumentos de medición del impacto social, es decir, de la rentabilidad, no económica, sino social, que tiene la acción que ustedes están desarrollando también en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo estoy encantado que en su siguiente intervención nos siga desarrollando estos puntos. Esto a lo mejor tiene que ser fruto de una reflexión que nos llevaría mucho más tiempo. Señor Marcus, por favor, pero yo creo que sí, presidente.
yo creo que está un poco en la intención de lo que significa esta comisión, que es configurar soluciones ante la crisis social que se ha venido encima. Muchísimas gracias. Gracias, señor Marcos. Por el Grupo Popular, la señora Navarro. Gracias, presidente. Bien, pues gracias, señor Doval. Ha hecho una mirada extensa desde su atalaya, repleta de experiencia, que valoramos muchísimo y que pretendíamos precisamente esta interpelación, esta transgresión, esta sin duda motivadora, muy motivadora para los trabajos de esta comisión, al menos para este grupo, tener en cuenta la estructura de su exposición, que le invitamos a que, si la tiene por escrito, por supuesto, se la haga llegar al presidente, como así lo han hecho otros muchos comparecientes, y que además, como ha especificado, esas en 27 medidas, pero además en ejes, en unas herramientas que nos van a ser muy clarificadoras y que nos viene muy bien tenerlas por escrito. Bien, pues hemos comprobado esa acogida abierta, incondicional a los colectivos de todas las problemáticas, de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas las religiones. Ahí sin duda está la importancia de las entidades sociales que realizáis, y por supuesto Pinardi es una de ellas, importante de ellas, que realizáis esa labor de identificación de las personas, de la identificación, de la ejecución, de la definición de los programas, de ser ese puente con el mundo, de abrir esos nuevos y sobre todo la importancia de abrir esos nuevos espacios de trabajo donde hay una transformación encima de la mesa con nuevos paradigmas. Gracias de nuevo por la contribución. Gracias porque esa mirada de los jóvenes, de los refugiados, de la pobreza, de los nuevos vulnerables, de los menores acompañados, de los menores que pasan a ser mayores. Tenía un montón de cuestiones, pero son las 3 menos 20 de la tarde. No voy a extenderme. Simplemente decirle que me interesa, y me interesa muchísimo, felicitarle por el encomiable y la prodigiosa tarea que realizan en la empleabilidad, en la formación y en la empleabilidad. Me hubiera gustado que nos hubiera contado un poco mejor el modelo primera experiencia profesional, el modelo de escuelas de segundas oportunidades, permitiendo el retorno de aquellas personas que fracasaron. Me hubiera interesado muchísimo que nos hubiera contado un poco más de la experiencia de prácticas formativas en España, en la que ya le adelanto que mi grupo, desde luego, va a hacer todo lo posible por intentar darle forma jurídica o ayudar a que entre todos podamos dar forma jurídica a un modelo de aprendizaje en formación ya reglada o no reglada, que puede solucionar y que sabemos puede solucionar el problema de muchas personas que de otra manera van a tener, pues por carencias en las competencias, por no tener acceso a los programas formativos, por el rechazo social que afecta a la capacidad de acceder a empresas y que se produce con estos ciertos colectivos, y el éxito que ustedes tienen en estas experiencias que ya se están realizando. Por estos motivos es por lo que vamos a trabajar, y desde luego vamos a invitarnos a todos a profundizar en estas cuestiones. Decía un estudio que se estimaba que en España se realizaban unos 50.000 programas de este tipo anualmente, y que estos consiguen unos niveles de inserción entre el 40 y el 50%. Pues no podemos dejar pasar estas oportunidades, que son igual a trabajo para personas que de otra manera lo van a tener muy difícil, que además son personas muy jóvenes, que además son personas de unos colectivos complicadísimos y muy, muy vulnerables. Termino, presidente, porque ya hay que terminar. Y bueno, pues tener la capacidad de analizar ese impacto, de diagnosticar la realidad, de comentar y plasmar en medidas concretas, para, como decía, tanto a corto como a largo, insisto, es muy motivador. Le doy las gracias. Y no es fácil, y no nos vamos con una sonrisa, al revés, nos vamos interpelados por todo lo que nos queda por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Por el Grupo Socialista, la señora Bernardo. Gracias, presidente. Señor Doval, bienvenido, ya casi por la tarde, pero muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo por su intervención, porque yo creo que ha sido bastante clarificadora.
Yo, si me lo permite, señor Doval, voy a empezar con algo que ha terminado usted, porque ha denominado, bueno, quizá la comparecencia que ha hecho usted aquí al final ha terminado con la palabra oportunidad, que ojalá esto fuera una oportunidad. Y yo creo, y sinceramente se lo digo, que en eso deberíamos estar trabajando todo, en que esta situación, una situación grave, fuera una oportunidad y sobre todo para los más vulnerables de nuestra sociedad y los más desfavorecidos, que hoy es la cara que nos ha descrito usted aquí. La verdad es que tenía un montón de datos, pero usted nos lo ha aclarado bastante. Una de las cosas que yo siempre pido a las comparecientes con los que hemos estado, ¿no?, es que nos hicieran propuestas, porque al final nosotros estamos aquí para escuchar y para ver y escuchar las propuestas que ustedes nos hacen, ¿no?, como profesionales en cada uno de los sectores. Pero esta vez yo creo que es difícil decirle eso, porque yo creo que nos ha hecho usted bastantes propuestas, 27 propuestas definidas en diferentes ejes, y creo que tenemos deberes todos. Tenemos deberes todos, y ya le digo que desde mi grupo parlamentario la mayoría, por no decir todas o casi todas, yo creo que estaríamos de acuerdo en cada una de las medidas que usted ha propuesto aquí. Con lo cual creo que nos vamos bastante contentos de todo esto. No obstante, sé que ustedes, y ha tocado este tema, pero sé que ustedes tienen cierta conciencia, ¿no?, con el tema de la situación actual que hay ahora mismo con el tema de los inmigrantes, ¿no? Ustedes en alguno de sus manifiestos han solicitado, quiero tratar este tema porque quizás es el que menos se ha tratado y me interesa bastante, han solicitado tomar medidas como la modificación del reglamento de extranjería, en relación a niños y niñas que llegan solos, para que se puedan desarrollar en un proyecto de vida en España y que favorezca su integración duradera y efectiva en nuestra sociedad. Y haciendo esta petición, yo le preguntaría, quizás es una de las preguntas que le haga, señor Doval, ¿qué proponen? ¿Cómo se puede reconstruir esta región desde esa mirada que nos decía usted al principio de su intervención, y sobre todo con los temas de inmigración? Porque me interesa bastante. Ustedes mismos también, con el mismo tema, piden que se ponga en marcha procesos de regularización urgente de personas migrantes en situación administrativa regular, porque dicen ustedes que esta medida ayudaría a que todas las personas puedan hacer frente a esta crisis sanitaria y económica y puedan acceder a recursos como el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Gobierno de la Nación. También me gustaría, si puede ser, aunque sea muy breve, que me comentara algo más sobre este tema. Mire, señor Doval, en esta comunidad 4 de cada 10 familias han perdido el empleo temporal y casi la mitad han sufrido un recorte en el sueldo de forma temporal. Esta misma mañana el secretario general de Comisiones Obreras nos lo contaba aquí. Actualmente en nuestra comunidad hay como aproximadamente 1 millón de personas paradas o en ERTES. Y sabiendo que los trabajadores que actualmente están en ERTES cobran aproximadamente un 70% de su salario, con lo cual está bastante reducido, no porque estén en ERTE ya están salvados, ¿no? En estos hogares no solo los que se encontraban en riesgo de pobreza, sino también los que vivían en el día a día, que hay muchos jóvenes, familias monoparentales y aquellos con un nivel bajo o menor de estudios. Pero ahora tenemos otro perfil añadido, no por la pandemia, que me imagino que habrá agudizado estos niveles, sino que son los trabajadores pobres, los que ya estaban trabajando, pero los denominábamos trabajadores pobres por el sueldo que percibían, ¿no? Me imagino que esto se agudizará, no sé si usted ya tiene algún dato sobre este tema o alguna experiencia. Le comentaba, en la Comunidad de Madrid en concreto, y teniendo en cuenta el umbral autonómico y tal, cerca de un 28,8% de los niños y niñas viven en una situación de pobreza relativa. O sea, esto está afectando aproximadamente a 160.000 niños y niñas, y el 14% de ellos bastante severa. Dentro de las 27 opciones o propuestas que usted nos ha hecho ahí, quizá estos niños afectados sí, con muchas de estas propuestas que usted nos ha hecho, y si las ponemos en la práctica, que para eso estamos aquí o deberíamos estar aquí,
saldrían quizá de esa pobreza, o por lo menos ayudaría, ¿no?, a las familias y sobre todo a los niños y a las niñas y a los jóvenes. No sé qué pensará usted de la puesta en marcha de cada una de estas propuestas que usted ha dicho. Si usted considera que si tiene prioridades, es decir, si usted considera que cualquiera de estas medidas habría que ponerlas en marcha ya, si puede haber prioridades y por dónde teníamos que empezar a trabajar. Yo creo que usted desde su organización tiene muy claro los temas, estos temas de los que hoy estamos hablando, del tercer sector. Sabemos que, y usted aquí nos lo ha dicho, que la vulnerabilidad, las personas más vulnerables de nuestra comunidad van a tener muchos problemas, están teniendo muchos problemas, y yo creo que es el momento de poder atajarlos y poder solucionarlos. Entonces, bueno, como le comentaba, vamos a ver si podemos trabajar en ello. Hay un informe, no sé si usted lo ha visto, que además ha salido publicado en estos días, de un medio nacional, que hace un mapeo, es un mapa de la renta de los padres e hijos como la riqueza de las familias. No sé si la ha podido ver usted, ¿no? Y la verdad es que es bastante preocupante ver cómo la diferencia, no solo de haber nacido en una ciudad o haber nacido en otra ciudad, sino en la misma ciudad, haber nacido en un barrio o haber nacido en otro barrio, marca esas diferencias entre unos jóvenes y otros jóvenes. Sí que me gustaría, en este caso, que nos hiciera una propuesta sobre esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para intentar paliar esto? Que por lo menos empezar un proyecto para que esto no suceda. Y bueno, como vemos que ya es muy tarde y que usted nos ha aclarado bastantes cosas de las que tenemos que tomar nota, agradecerle otra vez su intervención, agradecer al Grupo Parlamentario Popular por haberle traído hoy aquí y pues, nuevamente le doy las gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, señor Bernardo. Pues, señor Doval, a ver si en 10 minutos puede usted resumir las contestaciones, no una a una, sino por temas, ¿no?, que se han ido planteando. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La verdad es que es la tercera vez que vengo a esta sala. Eso quiere decir que ya me he hecho mayor. Y recuerdo que el anterior, pues, el presidente de la comisión me hizo la misma pregunta. A ver si usted puede en 10 minutos. Yo lo voy a intentar, más que nada, porque creo que a las 4 empiezan otra vez, ¿no? Y, bueno, es bueno descansar. Bueno, yo en primer lugar darles las gracias, ¿vale? Darles las gracias por sus reflexiones, por compartir sus miradas, sus visiones, por recordarme los buenos tiempos de la nevera, del Ramiro Maeztu, en tiempos de tarde, qué frío, en tiempos de mañana, qué frío, cuando íbamos desde, en este caso concreto, Tres Cantos, señor Gómez, a jugar a Ramiro de Maeztu, en este caso concreto con los hijos. Los padres íbamos a ver que eran los que pasábamos frío. Perdón por la broma. Bueno, voy a intentar ser concreto y evidentemente no voy a poder porque tengo como 6 hojas de notas, de apuntes. Entonces, la presión del tiempo, voy a ver hasta dónde puedo llegar y desde ya mismo estamos a su entera disposición, pues, para seguir dialogando y compartiendo, ¿no? Hay una línea de intervención que es el tercer eje, que es el que denominamos de inclusión social, que tiene que ver con los proyectos de acogida y de trabajo con jóvenes refugiados, solicitantes de asilo, ¿no? Pues solo eso daría para una comparecencia, y presentar un mapa visual de todos los ejes que hay detrás, ¿no? Evidentemente es algo que nuestra sociedad tiene que responder, ¿no? Y de forma clara y absolutamente evidente, y para ello hay que tomar medidas, pues probablemente que se salgan de lo habitual, ¿no? Por hacer referencia y empezando por el final respecto a una particularidad, ¿no? Los proyectos residenciales durante estos meses, semanas, ha sido una de nuestras mayores preocupaciones. En estos momentos, en Pinardi, en Salesianos, tenemos 12 recursos residenciales. Hay un recurso residencial para niños y niñas migrantes no acompañados en Parla. Hay 5 viviendas para los jóvenes que han salido del sistema de protección. Y luego hay,
espero que no se enfaden conmigo mis compañeras, 5, 6 recursos residenciales para el programa de acogida, el programa denominado Pinar di Nicoli. Ha sido nuestra máxima preocupación. Desde el punto de vista de los profesionales, evidentemente, pues porque sí o sí ellos tenían que seguir ejerciendo su labor. En el caso de los niños y niñas no acompañados, 24 horas, 7 días a la semana, por razones obvias. Pero en el resto de proyectos, pues bueno, dando respuestas a situaciones absolutamente inesperadas, sin la posibilidad de tener la misma dedicación que en circunstancias normales. Lo hemos subsanado reforzando los equipos y prestando un cuidado y una atención especial, ¿no? Pero bueno, son los proyectos más significativos porque nos descubren, nos ponen en la realidad la máxima vulnerabilidad del ser humano. Que detrás de cada joven, detrás de cada una de las situaciones, hay todo el sufrimiento de todos los que estamos aquí multiplicados por 5, porque no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Un joven refugiado que tiene su tarjeta para trabajar, pues ahora qué va a pasar con su procedimiento administrativo, por ejemplo. Bueno, se toman medidas, se da respuesta. Los jóvenes que han salido del sistema de protección se preguntan respecto a si la renta mínima, si el ingreso vital, claro, tienen un domicilio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues son un montón de preguntas que hay que responder, ¿no? Voy a tratar de estructurar las respuestas y en la medida que pueda, he empezado por el final, por aquello de los jóvenes inmigrantes. Respecto a la primera reflexión, es absolutamente necesario que la mirada sea a largo plazo. Es que si no, estamos condenados al fracaso. Es decir, si con los niños y niñas migrantes no acompañados no miramos en el medio plazo, evidentemente hay que solucionar el corto. Pero hay que mirar en el medio plazo porque llegan, les damos respuesta, surgen los contratos de emergencia, pero cumplen 18 años. Y a los 18 años salen del recurso de emergencia. El plan de autonomía no está diseñado para poder afrontar toda esa respuesta que necesitan estos jóvenes cuando cumplen 18 años. Tenemos que tener una mirada de medio plazo, una mirada absolutamente preventiva, ¿no? Respecto a las aportaciones que nos hacían desde Vox, de resiliencia, empatía, acompañamiento, es absolutamente evidente, ¿no? No hemos hecho referencia al relator, a propósito no hecho referencia a estudios, análisis, reflexiones, porque hay tantos que, bueno, a lo largo de estas semanas, en la construcción de la ponencia de hoy, llegó un momento en que nos volvíamos locos, de todos los tipos, desde las vinculadas a fundaciones o partidos políticos, como FAES o Alternativas, por mencionar dos, por homenaje al señor Carnero, hasta EAPN, hasta FEDEA, hasta inmensidad. Y lo publicado hace 2 días en El País, me parece, respecto a los territorios, ¿no? Hemos tratado de que nuestro diagnóstico estuviera muy basado en la realidad, ¿no? ¿Cómo se tutela a las personas que salen del sistema? Pues haciéndolas absolutamente responsables de su propio futuro. Y nosotros, todas las entidades, somos un medio, pero no somos un fin. Tenemos que ayudar, como sucede con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero ellos tienen que ser responsables de cuál va a ser su propio futuro. Y eso hay momentos, y hemos tomado medidas educativas, evidentemente, con redes de seguridad, durante estas semanas en los proyectos residenciales, porque ellos no querían ser corresponsables de lo que le correspondía, ¿no? Y no podíamos poner en riesgo, pues, al resto de personas que convivían con ellos, ¿no? Evidentemente, reitero, con redes de seguridad, ¿vale? Perfectamente diseñadas y perfectamente establecidas, ¿no? Y bueno, pues cuando salen del sistema, hacerles responsable y nosotros, pues estar ahí, ser punto de apoyo, punto de referencia, ¿no? Datos de desigualdad cuantitativo. Esta sería una pregunta para el señor Domènech, creo yo, ¿no? Seguro que lo tienen más que estudiado. Nosotros sí que le podemos decir algo, y es, independiente de lo cuantitativo, lo cualitativo infinitamente seguro. O sea, 1 euro invertido en prevención son muchos euros ahorrados en intervención directa cuando la prevención no ha llegado. Esto es así, es absolutamente evidente. Y les pongo el ejemplo del programa de menores no imputables. Jóvenes hasta 14 años que cometen un delito que por la edad no pueden ser juzgados penalmente y donde solamente se puede intervenir desde el punto de vista preventivo. Programa
desarrollado desde la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, y en este caso concreto con Pinardi, pues es un programa dirigido a que los jóvenes entren dentro del sistema judicial. Pueden sacar sus propias conclusiones. O sea, ¿cuánto nos cuesta un joven que entra dentro de la rueda, a partir de los 14 años, de cometer un delito? Como se dice, no tengo más preguntas, señoría, ¿no? En la experiencia emocional ha habido mucha contención durante estos meses de los problemas de salud mental. A nuestras compañeras psicólogas del programa de atención psicológica nos lo han expresado, es decir, hemos contenido situaciones que no corresponden al trabajo emocional, al trabajo psicológico, que corresponden ya a una intervención de salud mental. Evidentemente la realidad es que esos problemas van a estar ahí, pues porque no sabemos las consecuencias, como estamos aprendiendo sobre las consecuencias para la salud individual de las personas que se han visto afectadas por el virus, ¿no? Los patios virtuales ha sido una de las experiencias más significativas de enganche. Uno de los miedos que teníamos era de no ser capaz de mantener el contacto con la infancia y con la juventud. Pues ha sido una de las experiencias, reiteramos, más significativas, el poder tener virtualmente, jugando al trivial o simplemente haciendo actividades de ocio, o en Semana Santa, pues cómo viajamos por todo el mundo con todo un conjunto de propuestas. Bueno, pues hemos descubierto un montón de posibilidades que sinceramente no nos podíamos imaginar. La pena es que hayamos tenido que llegar a esta situación para poder dar respuesta, a poder afrontar con estas nuevas metodologías, ¿no? Respecto a la empleabilidad de los jóvenes más vulnerables, tenemos la suerte, y reconozco que es una suerte, de llevar 5 años testeando un modelo de empleabilidad. Evidentemente es un modelo de empleabilidad para jóvenes que se han salido de los cauces ordinarios. Y ese contexto es el que es. La señora Navarro hace muchos años en otras encomiendas tuvo la oportunidad de poder conocerlo en primera persona, ¿no? Y me van a permitir que le lea el testimonio de Alex. Alex decía: después de 3 meses de preparación teórica, la misma semana que estaba previsto el proceso de selección en el Hotel Hilton Madrid Aeropuerto, se declara el estado de alarma y todo el proceso se paraliza. Entre comillas. Quería morirme. Quería entrar en Hilton para seguir aprendiendo. Yo me veía dentro. Soñaba con seguir formándome en la cocina. Si me dan esa oportunidad, yo sé que lo voy a aprovechar. Yo no quería defraudar a nadie. Me encanta cocinar. He encontrado algo que verdaderamente me gusta. Y lo decía evidentemente con tono melancólico, ¿no? Ante la incertidumbre, pues Alex es de los que prefiere estar disponible para que cuando todo esto pase, seguir adelante, ¿no? Actualmente, pues los sueños están parados a la espera de poder afrontarlos, y ese sueño de ser cocinero profesional, y en estos momentos, pues laboralmente, pues ha sido una de las personas que ha estado trabajando durante la pandemia en servicios de limpieza, ¿no? Primera experiencia profesional, como otros muchos modelos, lo primero que hace es recuperar a la persona. Hasta no poder recuperar a la persona no se puede hacer absolutamente nada. Una vez recuperado, pues trabajamos toda esa parte de competencias que se llaman soft o básicas o lo que sea, ¿no? A responsabilizarse de lo que uno tiene que hacer, a ser consciente de todas las implicaciones que conlleva. Y luego a partir de ahí viene un papel de formación técnica, donde aquí la empresa, y este es el elemento más diferenciador de primera experiencia profesional, es que esa formación se hace en el centro de trabajo. Se hace directamente con la empresa, porque estos jóvenes no pueden estar en los modelos ordinarios, porque sus habilidades, sus capacidades, sus fortalezas son otras, y precisamente estar en esta sala durante un tiempo quietos no es una de sus principales fortalezas, ¿vale? Y posteriormente viene la inserción laboral. Durante esta pandemia, una de las empresas aliadas del modelo de primera experiencia profesional es la compañía Meliá Hotels International. Un proceso de captación de fondos para el Fondo de Emergencia de Necesidades Básicas, pues esta empresa nos ayudó. Y bueno, pues, evidentemente por la relación que nos une a esta compañía, pues enviamos una carta de agradecimiento al CEO, ¿no? Pues su respuesta ha sido una de las cartas más bonitas que hemos recibido en muchísimo tiempo. Porque lo que nos venía a decir es, pues gracias por estar ahí. Pues gracias por darle la oportunidad a Meliá, ¿no? Y bueno, pues las cosas en algunas zonas se van ordenando, y Meliá Villaitana ahora sacó la tarjetilla de comercial de
de Meliá, Villaitana, Benidorm, un hotel magnífico donde los haya, pues va a tener a 3 jóvenes de Pinardi que en estos días se van a incorporar a trabajar allí para hacer la campaña de verano, ¿no? Bueno, pues eso es el resultado del trabajo de mucha gente en el modelo de primera experiencia profesional, ¿no? De la aportación de ciudadanos, evidentemente, las propuestas que se han construido por parte de los profesionales de Pinardi, pues atendiendo a la petición del señor Carnero a todos los comparecientes, va a estar a su entera disposición, ¿vale? Va a haber un impacto para el tercer sector, es absolutamente evidente, y el tercer sector tiene que hacer su proceso de revisión, de análisis, y también adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes como sector, pero también somos conscientes de que no es un proceso que podamos hacer solos, que necesitamos que las reglas del juego estén muy claras y muy definidas, porque así sabemos cómo jugar al fútbol, o jugar al baloncesto, mejor al baloncesto que al fútbol. Pero tenemos que saber cuáles son las reglas, tenemos que saber si hay un marco de financiación de estabilidad, tenemos que saber si los procedimientos administrativos van a seguir eternos o van a ser procedimientos administrativos dentro de los marcos legales establecidos, ¿no? También somos conscientes, y esto es opinión, que tenemos que trabajar de una forma distinta, ¿no? Bueno, pues antes de la pandemia y al finalizar estos 3-4 meses más críticos, 57 entidades que trabajan en el ámbito de la infancia, catalizadas por 5, la Fundación Tomillo, UNICEF, Injucam, Save the Children y nosotros mismos, pues le hemos lanzado a la Consejería de Políticas Sociales, a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, pues un documento muy operativo con los mínimos que nosotros consideramos que tenía que contener la futura ley de infancia. 57. Son muchas entidades sociales y además con todos los colegios profesionales representativos, ¿no? Evidentemente, yo estoy de acuerdo que es el momento del tercer sector. Yo creo que es el momento de la sociedad. No es el momento de particularizar. Creo que crisis igual a oportunidad. Es verdad que es mejor buscar las oportunidades sin que haya crisis, ¿no? Pero evidentemente es una oportunidad. El papel del tercer sector tiene un papel clave. Lo estamos viviendo en estas semanas, ¿no? Trabajamos de forma distinta. Somos conscientes de nuestras propias limitaciones y que solo sumando pues vamos a poder conseguir determinadas cosas, ¿no? En relación a la pregunta que me hacían ustedes respecto al programa de retorno educativo, es un programa que metodológicamente ha juntado un modelo curricular que ya existe y que tiene una experiencia de muchos años de trayectoria, desarrollado por Radio ECA, donde ellos tienen la posibilidad de acreditar formalmente, en este caso concreto es formación a distancia, gracias al Gobierno de Canarias, pero es una titulación para todo el conjunto del Estado. Pues ellos ponen el soporte curricular, ponen el método curricular para poder obtener la certificación de secundaria y Pinardi pone el modelo de acompañamiento educativo. Se han juntado dos modelos, unos valores evidentemente compartidos, una forma de ver las cosas común, y se ha traducido en que después de la fase de testeo en uno de nuestros centros se va a replicar para el próximo curso en 4 de estos centros, ¿no? Y tiene algo absolutamente diferencial e innovador, y es que no es apruebas o suspendes. Si apruebas perfecto y suspendes, pues ahí te quedas, ¿no? Y es que pues tiene un modelo personalizado que permite desarrollar diferentes ritmos para que los jóvenes participantes puedan ir trazando su propio camino y también puedan compatibilizar con sus estudios, ¿no? Acabo ya. Evidentemente muchas de las propuestas que hay pues van al fondo, al planteamiento que nos hacían ustedes, ¿no? Hay propuestas que intentan atajar, ¿no? lo más significativo, y consideramos que a medio plazo pues evidentemente una nueva ley pues va a ayudar a que esas situaciones de pobreza extrema de la que hemos hablado en el caso de la infancia pues puedan ser subsanadas. Prioridades, evidentemente. En el diseño, a poco que nos fijemos un poco en las 27 propuestas, podríamos clasificarlas en el corto, en el medio y en el largo. Y un ejercicio que hemos hecho que ha sido muy interesante es intentar ver cuánto de operativas eran. Y aquellas que no eran operativas no han sido incluidas. No porque no fueran válidas, había muchas válidas. Pero creemos que los tiempos en los que estamos necesitan
operatividad, ¿no? Y evidentemente pues hay algunas que son de corto plazo, hay otras que son de medio, como las futuras leyes, que tienen que seguir su procedimiento jurídico y su trámite parlamentario, ¿no? Y bueno, pues acabar más o menos, ha sido un poquito más, y les pido disculpas, agradecerles profundamente el trabajo de todos estos días, agradecerles su tono, su estilo, desearles, creo que descansan un poco a partir de la semana que viene, me parece. Bueno, pues ahora que no nos oye nadie, se lo han ganado, ¿vale? Esto ya forma parte del off the record, no sé en qué parte nos están grabando, pero creo que se lo han ganado. Y seguro que las buenas palabras que de vez en cuando les lanza el señor Carnero, como buen pastor, creo que les ayudará, ¿no? Me gustaban mucho las del otro día, en las que les invitaba a sentirse orgullosos del trabajo realizado en la comisión. Bueno, bromas aparte, que ya es tarde, son las 3:05, pues gracias por permitirnos venir, gracias señora Navarro, gracias al Partido Popular y gracias al resto de grupos por darnos la oportunidad de compartir el trabajo de muchos profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Doval. Ha dicho usted una frase cuando estábamos preparando esta intervención. Es que muchos de los comparecientes que vienen aquí, todos preparan detalladamente sus intervenciones con equipos y eso es tiempo, es esfuerzo, es experiencia, es una capacidad que tenemos que agradecer. Desde luego, sus palabras nos alientan. Y además sabemos que nos sigue, como también ha manifestado, y es una gran cosa. Muchísimas gracias. Pues se levanta la sesión hasta a las 4 de la tarde tenemos de nueva reunión. Muchas gracias.